exponiéndolos al vituperio. ¿Qué estamos hablando aquí? Aquí está hablando de personas que, hermanos, que han vivido pecando deliberadamente. Nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que le gusta desobedecer, pero una cosa es tener naturaleza pecaminosa y muchas veces, involuntariamente caemos en el error, y otra es pecar deliberadamente sabiendo que estoy haciendo lo incorrecto y seguir haciéndolo. Eso no tiene, de verdad, la palabra de Dios nos enseña que para el tal no queda sacrificio. Los que pecan deliberadamente, para el tal no queda sacrificio. Pero bien, hermano, este sermón, como lleva por título Yo soy la vid, está basado también en San Juan, capítulo 15. El Señor allí comienza diciendo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. De hecho, le voy a decir algo, mis hermanos. A mí me llama mucho la atención, después que descubrí este mensaje que ustedes creen en cuanto a la deidad. Yo eso no, un día les voy a contar mi experiencia, no va a ser hoy, pero yo no entendía este mensaje. Como muchos de los que están hoy dentro de la iglesia que no lo entienden tampoco, yo no lo entendía. Incluso yo fui un acérrimo, vamos a decir así, un acérrimo opositor de los antitrinitarios. Pero el Señor tiene su tiempo. Y les digo esto porque uno de los evangelios que abrió mis ojos fue el evangelio de Juan. Porque precisamente hace un trimestre atrás estábamos estudiando el evangelio de Juan. Y Dios sacudió mi vida con esa lección. A pesar de que la lección es una lección trinitaria completamente, pero Dios sacudió mi vida y me enseñó a través de la lección lo contrario a lo que la lección enseñaba. El folleto ese enseñaba. Y el folleto, el folleto estaba basado en el evangelio de Juan, y este evangelio me encanta de la manera que presenta Juan la escritura. Y todos los escritores bíblicos, los evangelios fueron escritores que escribieron según lo que ellos pudieron ver, lo que Dios les inspiró que escribieran, pero Juan lo escribió, me parece, con una experiencia muy personal, más cerca de Jesús, y habla con una cosa como que lo vivió ahí, pegadito de él, y dice aquí, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, Jesús aquí precisamente está hablando de cristianos infructuosos, creyentes que profesan, que por no cumplir, profesan vivir, pero no cumplen con las condiciones del verdadero discipulado. Se apartan cada vez más de Cristo y producen en su vida frutos de arrepentimiento. O mejor dicho, no producen en su vida frutos de arrepentimiento, ni frutos de justicia. Frutos del Espíritu Santo no lo producen en su vida porque tristemente están apartados de la vid. Están cerca pero no están unidos a la vid. Y todo pámpano, como dijo Jesús, que no permanece en mí, dice, no lleva fruto. No lleva fruto. Pero el verdadero seguidor de Cristo, hermano, no puede tener una norma inferior a la que de una vida perfecta como la vivió Jesús. Hoy por hoy nosotros vemos cómo vive el cristianismo en el mundo. El cristianismo, tristemente, hermanos, se ha resquebrajado tanto porque precisamente la culpa la tienen los mismos cristianos. Han decidido vivir vidas mundanas delante de los hombres, cuando en realidad esto no nos lleva a ninguna parte. Al contrario, traemos vituperio sobre la causa de Dios, y lo único que podemos hacer con esto es acarrear sobre nuestra propia vida desgracias, porque estamos tomando, tristemente, toman las personas que hacen esto, toman el nombre de Dios en vano. Y Jesús nos dice todo pámpano que en mí lleva frutos, que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es haber permanecido toda la vida en la iglesia y al final de todo, cuando todo termine,
poder o tristemente escuchar las palabras de Jesús que digan: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El tema más eh, para mí que cautivó mi atención de unos años para acá fue el tema de la justificación por la fe, y el tema que yo desconocía sinceramente, que para eso había alguna división en la iglesia, que la iglesia estaba dividida, era en cuanto a la naturaleza humana de Cristo y en cuanto a la vida que Cristo vivió en esta tierra, con qué naturaleza vino Él. Yo eso no pensé que la iglesia estaba dividida en este asunto. Cuando un hermano me preguntó un día: ¿qué tú piensas de esto? Yo le dije: bueno, yo pienso realmente que Jesús vino él me hace la pregunta y me dice: ¿con qué naturaleza tú crees que Jesús vino a esta tierra? ¿Con la naturaleza de Adán antes de caer o con la naturaleza de Adán después que cayó? Y yo le dije: bueno, lo que yo tengo entendido, de que yo tengo uso y razón en el adventismo, el camino a Cristo me enseñó y la Biblia me enseña que Jesús tuvo mi propia naturaleza. De lo contrario, no puede ser mi ejemplo. Y precisamente me respondió y me dijo: así creo yo también. Y él fue que me dijo que la iglesia adventista estaba dividida en este asunto. Yo desconocía ese asunto, a pesar de que llevo ya, ahorita ya 35 años en la iglesia, por así decirlo. No sabía que había esa división, yo pensé que todos creíamos lo mismo. Y aquello cautivó mi atención y me metí de lleno a estudiar este asunto, y de verdad me puse a analizar los sermones que hoy se predican en nuestras iglesias, y son sermones que no amonestan el pecado, son sermones que no nutren a la congregación. Y la Biblia está llena de mensajes, hermanos, a permanecer en Jesús y vivir la vida que Jesús vivió. Y por eso Jesús nos exhorta a nosotros a vivir esa vida, a vivir la vida que Él vivió, la vida perfecta que vivió Cristo. Dice aquí el Señor Jesús: Dios, y todo el que no lleva fruto, dice, el que lleva fruto, dice, lo limpiará. Es decir, la persona que lleva frutos de arrepentimiento, frutos de la conversión, frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu en su vida, dice la palabra de Dios, Cristo, aún así, los va a limpiar para que lleven más fruto. ¿Y de qué manera nos limpia Jesús, nos limpia Dios en nuestra vida, hermano? Y nos limpia a través de las pruebas. Nosotros a veces decimos: bueno, ¿y por qué las pruebas? ¿Por qué tengo que pasar por esto, Señor? Hermanos, yo recuerdo un himno de los heraldos del Rey que decía de esta manera, dice: hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son ayos que me conducen a la presencia del Salvador. Y ese himno a mí marcó mi vida. ¿Y cómo es que las pruebas pueden ayudarme? Sí, claro que sí, las pruebas nos ayudan. En el fuego de la prueba, como purifica el Señor nuestra vida. Y a veces nos quejamos con nuestros semejantes: ay, que estoy pasando necesidades, queridos hermanos, que estoy pasando por esta prueba. Pero yo les digo que no debiéramos hacerlo, porque en definitiva los seres humanos sí pueden compadecerse de nosotros, pero aún así ellos tienen sus luchas también, y lo que hacemos es, de esta manera, quejándonos con ellos, no ganamos nada. Nosotros tenemos el privilegio de ir ante Cristo y depositar todas nuestras cargas. El Señor sabe todas nuestras dolencias, y todas las pruebas que nos permite que nosotros pasemos es para probar, pues digo, para purificar nuestro carácter y que cada día sea más semejante al de Él. Ese es algo que cautiva mi atención. Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Vosotros, si no permanecéis en mí. Cristo no nos diría esto, mis hermanos. Cristo no nos diría esto si nos fuera imposible a nosotros permanecer en Él. ¿Cómo es posible que se pueda presentar mensajes como los que hemos escuchado muchas veces? Y no quiero caer en detalle de lo que se predica por allá. De que no podemos vencer, de que nunca podremos alcanzar la victoria sobre el pecado. Hermano, eso es una falacia del enemigo. Eso es una mentira. Jesús no nos hubiese dicho: permaneced en mí, dijo Él. Cuando Él dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, el pámpano no puede llevar fruto si no permanece. No puede llevar fruto si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros permanecéis en mí. Y recalco otra vez, Cristo no nos hubiese dicho esto, no nos hubiese dejado estas palabras, si no fuera imposible a nosotros permanecer en Él. Nos muestra la posibilidad
y la importancia de una relación íntima con Él. El que permanece en mí, dijo Él, y yo en Él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, dijo Jesús, nada, hermanos, nada podemos hacer. Escuchen, y este nada es absoluto. Todo lo que hagamos separado de Cristo es fruto de nuestra, frutos humanos, fruto de nuestra propia naturaleza humana, frutos de egoísmo, frutos como le quieran llamar, pero no son frutos del Espíritu de Dios, si no permanecemos en Dios. Ahora, si permanecemos en Cristo, todo lo que hagamos, hermanos, va a estar dirigido en nuestra vida por Él. Y el mundo, hermanos, está lleno de cristianos, como yo les decía ahorita, fríos, o lo que es peor aún, cristianos que son tibios, porque si todavía fueran fríos, dice el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia, a la Odisea, ojalá, dice ojalá y fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es triste, hermano, pero el mundo está lleno de cristianos que son tibios totalmente. Amigos, nosotros, mis hermanos, nosotros no nos ha tocado vivir en los umbrales ya del mundo eterno. Créanme que no queda mucho tiempo para que Jesús vuelva una vez más a la tierra. Jesús está por volver. Pronto todo esto terminará, hermano, y hubiese sido en esta noche que yo le hubiese traído un tema aquí de profecías, de cómo están los tiempos, de las señales, de todo lo que está sucediendo en este mundo, hermanos, que tristemente vemos a las claras que las profecías se están cumpliendo en nuestra propia vista. Pero yo considero que sí, esas cosas son importantes, pero más importante que eso es una vida consagrada a Dios. No hacemos nada con saber profecías, con sabernos las 2300 tardes y mañanas, conocer incluso el santuario, si no lo ponemos en práctica en nuestra vida. Necesitamos una consagración, necesitamos más de Jesús, más cerca de Él, vivir más cerca de Él. Es lo más importante, imitar su vida, que su vida pueda ser un reflejo en nuestro carácter, o mejor dicho, que nuestro carácter pueda ser un reflejo de Él, que las personas al vernos puedan decir verdaderamente, ellos han andado con Jesús. Como decían de los cristianos en los días de Jesús, ¿verdad? Y eso es bonito que puedan decirlo de cada uno de nosotros. Dijo Jesús en el versículo 15, versículo 15, no, en el versículo 15, 5 de San Juan 15, disculpen, déjame buscarlo aquí en mi propia Biblia, porque San Juan capítulo 15, verso 5, es el texto que yo estaba leyéndoles ahorita. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí, él dice, que permanece en mí, y yo en él, lleva muchos frutos, pero separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el verso 6, será echado fuera como pámpano, y se seca, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arde. Qué triste, hermanos, lo que hablábamos ahorita, qué triste. Pasar toda una vida calentando bancos, y al final de la historia, ¿qué pasó? Nos perdimos. Escuchar las palabras del Señor que digan, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Nosotros, hermanos, hemos salido de una cantera. Digo cantera porque allí hay mucho oro todavía. Hay mucho material precioso para el Señor. Incluso en el mundo también todavía, en las iglesias caídas también, hay muchas almas que son preciosas para Dios. Y si nos estamos reuniendo aquí en un rinconcito, ya sea por internet, como le llaman, iglesia del aire o como sea, si estamos aquí, hermanos, apartaditos, es porque queremos ser diferentes, porque queremos buscar a Dios de corazón, queremos que el Señor obre en la vida de nosotros como Él sabe que debe obrar, y permitiéndole a Él que obre en nuestro corazón para que podamos ser un reflejo de la vida de Él, y que no pasemos por la experiencia de cuando Jesús vuelva, tener que escuchar las palabras, apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. No te conozco. O como las palabras que escucharon las vírgenes que quedaron fuera de la boda, porque no tenían aceite en sus lámparas. Si estamos aquí, hermanos, porque queremos llenar nuestra vasija cada día de la esencia, el aceite esencial
que puede hacer arder nuestra lámpara en cualquier circunstancia. Que si por alguna casualidad estamos dormidos, podamos escuchar el clamor de medianoche, como se llama el canal este de nuestros hermanos, que me gusta mucho escucharlo, de Yeser y el pastor Cecilio y la familia. Ese clamor de medianoche, aquí el esposo viene, pero cuando ese clamor llega a nuestra vida, es para que nosotros reaccionemos con nuestras lámparas encendidas y con suficiente aceite, y ese aceite es el Espíritu de Dios en el corazón humano, en nuestro corazón. Morando es Cristo, la persona de Cristo viviendo en nosotros. Cuando yo hablo de esto, hermano, a mi mente vienen rápidamente las palabras de Apocalipsis 18. El fuerte pregón del cuarto ángel. Nosotros los adventistas estamos muy llenos, digo yo, los adventistas me refiero a la iglesia nominal, muy llenos del conocimiento y decimos que portamos y que tenemos el mensaje de los tres ángeles, pero tristemente, hermanos, no nos damos cuenta que hay un cuarto ángel que está por sonar la trompeta para iluminar al mundo, dice, con la gloria de Dios como nunca, dice la sierva de Dios, que este último fuerte clamor que se va a escuchar va a ser más potente, ese derramamiento del Espíritu de Dios en el corazón del creyente, va a ser más fuerte que lo que sucedió en los días del Pentecostés. Pero ese clamor, hermanos, cuando se lee ahí en Apocalipsis 18, que iluminará la tierra con toda la gloria de Dios, toda la tierra va a ser llena con la gloria de Dios. No es nada más y nada menos, hermanos, que la presencia de Cristo morando en el corazón de cada uno de los creyentes. Ese ángel que se ilustra en Apocalipsis capítulo 18 somos nosotros, hermanos, los que hemos decidido ponernos en las manos de Dios para que Dios obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese es el llamado de esta noche que se nos hace a través de lo que estamos hablando. Permanecer en Jesús, vivir en Jesús, caminar con Jesús, descansar con Jesús, como es alimentarnos con Jesús. De esa manera, hermanos, podremos reflejar a Jesús en nuestro carácter, en nuestra vida. Y seguimos. Yo personalmente, hermanos, como yo les decía ahorita, soy un fuerte defensor de esa teología que para mí nunca pensé, lo que yo le comentaba ahorita, nunca pensé que había una discusión en la iglesia en cuanto a la personalidad de Dios, no, en cuanto a la naturaleza humana de Jesús. Y eso me llevó a descubrir, hermanos, el mensaje que hoy es muy popular dentro del cristianismo adventista. Popular dentro de un pequeño círculo de adventistas, no es mucho, porque dentro de la iglesia adventista nominal se habla de este asunto de que yo le voy a mencionar ahora, y muchas veces somos catalogados como disidentes, como que ya estamos cogiendo el rumbo equivocado, como que hay algo que no encaja en nuestra teología, y me refiero al mensaje de la última generación que hoy está latente en muchos lugares y en muchos adventistas han abrazado este mensaje. Y yo personalmente soy un defensor de ese mensaje. Yo, si alguien me demuestra lo contrario, pero como defensor de ese mensaje, hermano, yo me he dado cuenta que corremos un grave peligro. No sé si cuántos de los que están conectados conocen de lo que yo estoy hablando. El mensaje de la última generación o la teología de la última generación. Nada más y nada menos se refiere a que va a haber un momento en la historia, lo voy a explicar a grandes rasgos. Es lo que presenta este mensaje, que cuando Jesús se levante del lugar santo, en el lugar santísimo, el lugar santísimo, el santuario celestial, basado en Apocalipsis capítulo 22 y verso 11, donde dice allí, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo y santo, dice, santifíquese todavía. Es decir, Jesús se va a levantar y va a terminar su obra de intercesión. Y el mensaje que muchas personas presentan es que cuando llegue este momento tendrá que haber un grupo en la tierra que tiene que haber aprendido a vivir sin pecado. Y lo que yo les decía ahorita, que aunque soy defensor de esta creencia, yo creo en ella, yo creo también que corremos un grave peligro. No sé si alguien me puede rectificar después, cuando yo termine de hablar, pero creo que corremos un grave peligro. ¿Y dónde está el peligro? Es que pensamos que cuando Jesús venga, o cuando Jesús se levante del lugar santísimo, es cuando tendremos que dejar de pecar, y porque ya no vamos a tener intercesores. Es verdad, no va a haber intercesor en el cielo,
Pero hermanos, yo pienso personalmente que el peligro se corre en creer que tendremos que esperar ese momento para dejar de pecar, dejar de ofender a Dios. Me refiero deliberadamente, como muchas personas viven, yo les contaba ahorita al principio. Yo pienso que el día es hoy, hermanos. No es cuando Jesús se levante, porque la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Quién de nosotros sabe? Yo me ponía a pensar así. ¿Quién de nosotros sabe cuándo será el día cuando la gracia se cierre? ¿Cuándo será el día cuando Jesús se levante del santuario celestial? ¿Será mañana? ¿Sería hoy? ¿O será el año que viene? ¿O será de aquí a 3 años? ¿O será de aquí a 10 años? ¿Quién puede saber? Por otro lado, ¿quién puede saber cuándo se me cierra la gracia a mí personalmente? Porque a lo mejor la gracia para el mundo se cierra de aquí a 5 años o de aquí a un tiempo, pero para mí puede habérseme cerrado o puede cerrárseme en un instante. Aquí hablando con ustedes, puedo sufrir de un infarto, morir y tristemente para mí ya terminó todo. Si mi vida no quedó sellada con Cristo en Dios, hermano, yo tristemente, pero quedo perdido para la eternidad. Si mis pecados no han sido confesados, si mis pecados no están en el santuario, tristemente yo quedé perdido para la eternidad. Y no, yo no puedo aventurarme a decir que quedé perdido, porque es una prerrogativa también que le pertenece a Dios. Dios sabrá. Nosotros no podemos juzgar si pasó algo con algún hermano. No, sé que él murió. No, yo no soy quien para decir, aunque esté en el peor de los casos. Yo no creo que yo sea la persona más indicada, ninguno de nosotros, para decir está perdido, está salvado. No, es una prerrogativa que le pertenece a nuestro Dios. A lo que me refiero es que la gracia se puede cerrar en cualquier instante. E incluso Jesús, como les decía ahorita, puede levantarse mañana del santuario celestial y dejar de interceder. Pero ¿quién de nosotros sabe cuándo? Entonces, por cuanto no sabemos cuándo será eso, yo rápidamente, para mí vino una respuesta. Y es lo que les decía ahorita, la mencioné. Para mí el día es hoy. Es a cada momento, hermano, a cada amanecer, cuando yo me levanto de mi cama, cuando yo abro los ojos, yo tengo que encomendarme a Dios. Pedirle y primero darle gracias a Dios por el descanso de la noche, sí, y darle gracias porque me ha permitido vivir. Y pedirle que si me permite vivir un minuto más, fíjense, un segundo más, vaya, para ponerlo más pequeño todavía, que me permita vivirlo unido a Él como el pámpano a la vid. Porque si no, hermanos, de nada nos va a valer haber pasado todo el tiempo en la iglesia. De nada nos va a valer haber sido adventistas de quinta, de cuarta, de tercera o de octava generación. Eso no nos va a salvar. A nosotros lo único que nos va a salvar es una relación estrecha con Jesús. Nada de lo demás, eso no sirve, no vale para nada. Lo demás son parte o son, vamos a decir, frutos de haber conocido a Jesús, pero si no permanecemos en Él, no podremos llevar esos frutos. Es imposible, imposible. Hermanos, como les decía, para mí el día es hoy. No es mañana, no es pasado, no es el año que viene, es hoy. Hemos de caer de rodillas todos los días a los pies de Jesús. Y algo muy fundamental, hermanos. Yo no quiero pasar aquí como un predicador más. Yo no quiero pasar aquí para que mañana me estén entonces diciendo por ahí, oye, qué bien, no, qué bien predico. No, hermano. Nosotros tenemos que aprender a hacer. Yo siempre se lo decía se lo digo a mi iglesia, porque aún todavía no formo parte de ella. Sé que pronto no voy a formar más parte porque el mensaje que estoy abrazando es contrario a lo que la iglesia nominal cree, hermanos. Pero podemos estar conscientes y hago una pausa para hacer no es un comercial, ¿no? Sino para hacer un llamado, hermanos, a que el mensaje que nosotros estamos creyendo, yo me he enamorado de él de una manera tal que para mí es una pasión hablar a los demás en cuanto a lo que creo hoy de la deidad. Eso para mí ha abierto las escrituras con una claridad que antes yo no lo entendía. Hoy lo entiendo de una manera que nunca antes lo pude ver. Para mí antes aquello, aunque defendía lo indefendible, porque hoy digo que es lo indefendible, aunque yo defendía aquello, no tenía el coraje de enfrentarme a ninguno que fuese antitrinitario, porque yo no tenía argumento para rebatirlo. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido llamados a salir de la confusión religiosa, también tenemos que hacer
lo que les voy a decir ahora. Un llamado a ser como los bereanos, hermano. No es porque yo crea hoy y les diga a ustedes que creo lo mismo que ustedes digan, no, lo que está hablando el hermano es verdad. No, hermano. Vayan a la palabra de Dios, vayan al espíritu de profecía. Y si yo no estoy hablando correspondiente a lo que enseña la palabra de Dios, que no corresponde una cosa con la otra, ténganme, hermano, por un mensaje falso. Porque es la palabra de Dios la que es veraz. Esa es la que prueba un escrito está. Si lo que yo estoy diciendo está apoyado con un escrito está, pues entonces es mensaje de Dios. De lo contrario, hermanos, es metal que resuena o címbalo que retiñe. Seamos como los bereanos. Vayamos a la palabra de Dios cuando nos predique quien nos predique. A ver si lo que nos está hablando es palabra de Dios y entonces abracemos el mensaje. Yo les decía, hermanos, que para mí es el grave peligro de creer que cuando Cristo se levante, no, el día es hoy, como yo les decía. ¿Por qué? Porque yo veo en la palabra de Dios que hay muchos hombres de la Biblia que fueron llamados a vivir en santidad. Desde que Dios los llamó. No era mañana cuando se arrepintieron, no, es Dios te llamó hoy, Dios te llamó y te hizo un llamado y Dios te llamó a vivir en santidad. Por ejemplo, mira, en Génesis 9, en Génesis 6:9, Dios habla de Noé de esta manera. Dice que Noé fue varón perfecto, recto y temeroso de Dios. En Génesis 17, Dios habla de Abraham y cuando le hace el llamado a Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, camina en perfección. Es el llamado de Dios, siempre ha sido así con todos los hombres de la Biblia, y hoy hablar de esto en las iglesias es prácticamente un espanto. La gente se espanta cuando escuchan la palabra perfección a la que Dios nos está llamando. Es como que no, nunca podremos alcanzar eso. Hermano, como les decía ahorita la cita, porque yo lo que leí fue una cita, Juan. Si Dios no nos hubiese, como es, si Dios no nos hubiese dado la capacidad, apoyado en Cristo, de vencer, no nos hubiese dicho que sí podemos vencer. Unidos a Él, sí podemos vencer. Nosotros unidos a Él, fuera de Él no, pero con Cristo sí podemos hacer. Su justicia es mi justicia. Y caminando con Él, voy a tener la justicia de Él en mi vida. Viviendo con Él, voy a tener su justicia en mi vida. También dijo Dios de alguien más que quiero mencionar aquí. Y miren si es verdad o mentira. En Job, capítulo 1, verso 1, Job le restregó al mismo demonio. Se lo restregó 2 veces. Se lo dijo 2 veces. Las 2 veces cuando Satanás se presentó en el concilio celestial, que dicho sea de paso era Adán quien tenía que haber ido ahí, pero todos conocemos la historia por qué Adán no fue. Porque Adán vendió, como dice que hizo Esaú, vendió la primogenitura de este mundo por una fruta. Una fruta que ya sabemos que era prohibida por Dios, Dios la había prohibido. Pero Dios, cuando vio allí a Satanás, le reprochó en su propio rostro, ¿has considerado tú a mi siervo Job? Refiriéndose a Job, le dijo él a Satanás, ¿no has considerado tú a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, y vemos lo que pasó en ese primer reproche que Dios le hizo a Satanás. ¿Has considerado tú a mi siervo Job, que es varón, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Cuando Satanás se fue ahí delante de la presencia de Jehová, pidió permiso para hacer lo que hizo con Job, y aún después, cuando se presentó en el otro concilio, todavía Dios le vuelve a reprochar, ¿has considerado tú a mi siervo Job? Y le vuelve a repetir las mismiticas palabras. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad, en perfección de carácter, en una vida recta, en ser temerosos de Dios y apartados de todo mal.
Ese es el llamado en todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos hacen un llamado a eso. Yo, para mí, cuando yo analizo la mayoría de los mensajes que hoy escuchamos, la gran parte de los predicadores populares que hoy vemos en las redes sociales, me refiero a predicadores adventistas, porque yo no escucho a otra gente. De hecho, ya estoy seleccionando incluso los que consideraba que eran, pero si no creen el mensaje que yo creo, para mí no me gustan ya. Estoy orando por ellos. Pero yo considero esos mensajes populares como que una falacia del enemigo. Esos mensajes que no podemos vencer, que no podemos alcanzar la perfección, para mí es una falacia que el enemigo ha colado dentro del adventismo. Y todo tiene que ver con el mensaje que se rechazó en 1888. El mensaje de justificación por la fe, que tenía que ver con la naturaleza de Jesús. Y es por eso que yo pienso que para mí es un mensaje de mentira que se está presentando para engañar al pueblo, para tenerlo entretenido, y siento que es una obra diabólica la que se está haciendo en muchas de nuestras iglesias. Dijo Cristo, si alguno no permanece en mí, será echado fuera. El verso 6 al 8 dice, como pámpano será echado fuera, lo recogen y se será echado en el fuego y arde. Si permanecen en mí, mi palabra en vosotros, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, dice, mis discípulos. Un discípulo, hermano, es aquel que sigue al maestro, que lo copia, que es como que hace una fusión de su maestro en su propia vida. Dice, no basta con que de vez en cuando, hermano, ofrezcamos una oración a Dios. De vez en cuando obremos con rectitud. Debemos tener los atributos de Cristo permaneciendo en nosotros, que obran constantemente en nuestra vida. Esos atributos de Cristo en nuestra vida, si los tenemos en nosotros, van a obrar constantemente en nuestra vida, haciéndonos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres ¿cómo decirte? Sinceros para con Dios. Y esto es lo que el mundo necesita. Es por eso que ahorita les mencionaba el ángel de Apocalipsis 18, porque esa va a ser la manifestación más gloriosa que podrán ver los hombres de este mundo cuando vean a Cristo viviendo en cada uno de nosotros, la gloria de Dios viviendo en nosotros. Recuerden que cuando yo Apocalipsis 18 habla de la gloria de Dios que va a iluminar la tierra, a mí me vino rápidamente a la mente el momento en que Moisés se presentó o estaba frente a Cristo en el monte Sinaí, y Moisés le hizo una petición y le dijo, yo te ruego que me muestres tu gloria. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Moisés, le dice, yo haré pasar toda mi benignidad, todo mi bien, toda mi bondad delante de ti. Dice, tal es mi gloria. Precisamente, hermano, esa bondad de Cristo, la que Cristo manifestó en esta tierra, es la que quiere Él que nosotros manifestemos en nuestra vida para que se cumpla ese mensaje del cuarto ángel que iluminará la tierra, dice, con la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos esta experiencia? ¿Cuántos tenemos la experiencia de vivir una vida así? Sin embargo, hermanos, podemos tenerla. Si no la hemos tenido, podemos tenerla. Y al tenerla, hermanos, seremos las personas más felices sobre la faz de esta tierra. Con la palabra de Cristo morando en nosotros, daremos evidencia, hermanos, de que hemos recibido plenamente a aquel que en su humanidad vivió una vida sin pecado, porque esa fue la vida de Cristo. Una vida sin pecado, teniéndolo a Él en nuestra vida, podremos tener, dice aquí, morando a Cristo, morando en nosotros, daremos evidencia de que hemos recibido, dice, plenamente a aquel que en su humanidad vivió una vida sin pecado. Hermanos queridos, pero si los hombres, hermanos, permanecen en Cristo,
o no permanecen en Cristo, dice, serán echados fuera como pámpanos y se quemarán. Hemos de permanecer en la vid, como dice aquí la palabra de Dios. La diferencia entre el carácter de Cristo, algo que les quiero compartir, dice, la diferencia entre el carácter de Cristo y la de los hombres de su época era evidente. En todas partes era evidente la diferencia entre él y los hombres de su época. Y debido a esa diferencia, el mundo odió a Cristo y lo odiaba, hermano, por su bondad. Esto lo dice la sierva de Dios. Lo odiaba por su bondad y su estricta integridad para con el Padre. Cristo declaró que quienes manifestaran los mismos atributos serían igualmente odiados. Fíjense, ¿por qué va a venir el odio de Satanás sobre los hijos de Dios? Porque van a manifestar los mismos atributos que Cristo manifestó en esta tierra. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, hermanos, este odio será y se hará, fíjense, más fuerte sobre los seguidores de Cristo. Se da cada vez más manifiesto. Cristo tomó a la humanidad, esto está escrito en manuscritos 97 1909, dice, Cristo tomó la humanidad y soportó el odio del mundo para poder mostrar a los hombres y mujeres que podían vivir sin pecado. ¿Cómo dice? Cristo tomó la humanidad y soportó el odio del mundo para poder mostrar a los hombres y mujeres que podían vivir sin pecado, que sus palabras y sus acciones y su espíritu podían ser santificados para Dios. Podemos ser cristianos perfectos si manifestamos este poder en nuestra vida, el poder de Cristo, hermanos, viviendo en nosotros por su gracia y por su amor. Dice, cuando la luz del cielo descanse sobre nosotros, cuando la luz del cielo descanse sobre nosotros continuamente, representaremos a Cristo. Fue la justicia revelada de su vida la que distinguió a Cristo del mundo y provocó su odio sobre él. Qué lindo, hermanos. Manuscritos 97 de 1909. Fue la justicia de Cristo revelada en su vida la que distinguió lo distinguió del mundo y provocó el odio sobre él. El odio ese del mundo. ¿Por qué vino sobre Jesús? Porque la vida de Cristo, hermano, era una vida sin tacha. Era una justicia que sobrepasaba cualquier justicia humana. Cualquiera, por más generoso que yo me quiera hacer. Hermano, como yo les decía ahorita, nos estamos acercando al fin de la historia. Recordemos siempre que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Hay algunos entre nosotros que se niegan, es verdad. Hay muchos dentro de la fila adventistas que se niegan a purificar su alma mediante la obediencia a la verdad. Presentan sofismas, presentan excusas, pero esto lo hacen, hermanos, porque no conocen a Cristo. No lo conocen. Si conocieran a Cristo, viviesen una vida como la vivió Él. Conocer a Jesús, hermano, es todo en nuestra vida. Dice esto que quiero compartir con ustedes, les dice, las palabras de Cristo se dirigen a su pueblo en todas las épocas y a nosotros, a quienes han sobrevenido los fines de este mundo. La prueba que nos sobrevendrá será sobre los mandamientos de Dios. Dice, solo cuando lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, aprenderemos a vencer. Escuchen, hermanos, porque hoy día yo noto tantos grupos que se basan en que la ley dominical, que los mandamientos, y todo eso es bueno estudiarlo, y todo es bueno hacer énfasis en eso. Pero escuchen esta palabra, dice, la prueba que nos sobrevendrá será sobre los mandamientos de Dios. Sí, es cierto, es verdad. Pero solo cuando lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, aprenderemos a vencer. Si no somos participantes de la naturaleza divina, créeme, hermanos, que no vamos a saber ni incluso guardar sus mandamientos. Cuando somos participantes de su naturaleza, cuando Cristo mora en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu,
Y qué linda verdad, hermanos, conocer y entender que Jesús. Yo antes no entendía esto, yo pensaba que era el espíritu de otro, que era otra persona, pero cuando mis ojos fueron abiertos, cuando las escamas de mis ojos cayeron, hermano, sinceramente yo lloro, porque yo sabía, yo pensaba que era bueno, yo decía, es algo superior a mí, pero yo no, para mí no era Cristo. Yo sí, Cristo podía morar en mí, pero hoy yo encontré una verdad tan linda. Es el mismo Cristo, hermano, despojado de su humanidad, quien quiere vivir en mi corazón. Y es Cristo viviendo en mí a través de su Santo Espíritu, que para mí antes era otro ser. No, es Jesús mismo. Es Jesús mismo quien viene a vivir en nuestros corazones. Dice, ruego que nadie en esta congregación, les digo yo, de los que estamos aquí reunidos, considere a la ligera este gran privilegio que tenemos, sino que cada uno de nosotros, hermanos, seamos una rama viva de la vid verdadera, una rama viva de la vid verdadera, que dé fruto para la gloria de Dios. La vida de Cristo, hermanos. Sigue diciendo, la vida de Cristo, esto es una cita guay, la vida de Cristo se ha dado, en la vida de Cristo se ha dado un modelo perfecto a cada hijo de la humanidad. Desde la infancia hasta la edad adulta, la vida de Cristo fue perfecta, enseñándonos que en todo debemos buscar la perfección. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que hoy se escuche que no podemos alcanzarla? ¿Creemos o no creemos en la sierva de Dios? ¿Creemos o no creemos en los mensajes que Dios nos ha dado a través de estos mensajes, de estos escritos? En la vida de Cristo se ha dado el modelo perfecto para cada hijo de la humanidad. Desde la infancia hasta la edad adulta, la vida de Cristo fue perfecta, enseñándonos a todos que debemos buscar la perfección en todo. Enseñándonos que en todo debemos buscar la perfección. Hermanos queridos, lo que yo les acabo de leer está en manuscritos 97 páginas o de 1909 también. Y esto yo lo extraje, hermano, de un sermón que predicó la señora White en San José, California, el 16 de octubre de 1909. Es un llamado que ella le hace a la iglesia 6 años antes de ella morir, a vivir en abnegación, por así decirlo, para Dios. Si hemos ya salido de la cantera, hermanos, que podamos ser un reflejo de Jesús. El enemigo no va a descansar, créanme. Hoy hay ojos por todos lados mirando nuestra vida. Esos ojos son ojos acusadores de unos que dicen ser llamados hermanos nuestros, pero están mirando hacia nosotros para luego, nada más que tengamos el mínimo de los fallos, poder señalar y decir, mira, sabíamos que si se apartaba de nuestra organización, eso le iba a suceder. Pero hermanos queridos, hoy Dios le hace un llamado a través de este siervo que está aquí, que es el más chiquito de todos y el más grande de todos los pecadores. Yo, a través de mí, yo soy el más pequeño entre todos los apóstoles o entre todos los predicadores, vamos a decir así. Yo no soy nada, pero Dios hace un llamado en esta noche para que nosotros consagremos nuestra vida a Dios, para que podamos ser luminarias donde quiera que estemos. Y si nos vamos a enfrentar a defender lo que creemos hoy, créanme, mis hermanos, que tenemos que tener el Espíritu de Cristo en el corazón. Tenemos que vivir pendiente a Jesús, agarrado de la vid, y que los frutos del Espíritu Santo puedan ser una realidad en nuestra vida. Y cuando abramos la boca para defender la verdad, que no haya nada más que la defienda. ¿Saben qué? Que la vida de Cristo en nuestro corazón. Cristo morando en nosotros es la esperanza de gloria, hermanos. No hay otra manera de vivir. Un día les voy a contar mi experiencia. Yo creo que el tiempo se fue. Un día les voy a contar mi experiencia en otra oportunidad. Porque como yo le decía al pastor Cecilio, pastor,
Yo fui un Pablo persiguiendo a los hijos de Dios que no creían en lo que cree la iglesia adventista hoy. Yo defendía como un más grande de todos los fariseos en los días de Jesús. Ese era yo en nuestros días, defendiendo lo que creía el Sanedrín. Pero me di cuenta, hermanos, que en mi búsqueda, fíjense, en mi búsqueda de cartas, de argumentos, voy a decirle así porque lo voy a ilustrar con la vida de Pablo, en mi búsqueda de argumentos para defender lo indefendible, el Señor me atrapó y me dio una revolcada, hermano. Yo hoy siento ganas de llorar, porque Dios es bueno, y como Pablo me hizo caer de mi pedestal, de pensar que yo era un defensor de la gran teoría del Sanedrín de hoy, pero hermanos, me di cuenta que están tristemente equivocados, sinceramente equivocados, porque muchos de ellos son sinceros. Hay que orar por nuestros hermanos, para que Dios despierte esa iglesia. Hay mucho pueblo de Dios allá adentro. Hermano, yo no dilato más la conversación. Permanezcamos en Jesús. No sé si se podrá poner el último himno final, o si alguien lo quiere cantar. ¿Se puede cantar? ¿Se puede oír? Es el himno, hoy me llama el mundo en vano. Ese himno está precioso, hermano. Meditemos en la letra.